buenas tardes, la Academia Mexicana de la Historia y el Espacio Cultural San Lázaro. Les damos una cordial bienvenida a la continuación de nuestro ciclo 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. Como siempre, pues les agradecemos a todos su conexión. Ya veo que nos mandan saludos desde Tlaxcala, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla, Toluca. Pues muchas gracias por estarle dando seguimiento a nuestras actividades. Y para iniciar voy a dejarle los micrófonos al maestro Ismael Carballo, quien nos va a dar unas palabras antes de iniciar nuestra conferencia. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Espacio Cultural San Lázaro. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaria General de la Cámara, la maestra Graciela Báez Ricardes, y saludo con mucho gusto al doctor Javier García Diego de la Academia Mexicana de la Historia y a la profesora Antonia Pi Zúñer. Es un honor tenerlos aquí y compartir una mesa virtual en compañía de ustedes. Bueno, nada más recordar que el Espacio Cultural San Lázaro tiene como propósito perfilar una plataforma de actividades culturales y académicas para atraer la atención ciudadana hacia el recinto legislativo, hacia la Cámara de Diputados, en virtud de que se trata de la institución más importante de la República, al estar aquí asentada en la representación nacional. Y dentro del conjunto de actividades que tenemos, el Seminario de Historia, Política y Parlamentarismo, que coordina nuestro compañero Ángel Limón, a quien también envío un saludo, tiene como objetivo establecer vínculos académicos de alto nivel, como es el caso con la Academia Mexicana de la Historia, para traer a la Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados, a los investigadores más importantes a nivel nacional e internacional también, para infinidad de seminarios. En este caso estamos reunidos todos con motivo del 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, en preparación de más actividades que tenemos programadas en el segundo semestre del año. En este caso me parece de gran interés la conferencia de la profesora Pi Zúñer, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, a ver, una mancuerna al frente del gobierno, 1863-1871, es verdaderamente interesante porque normalmente desde la perspectiva histórica, cuando uno aborda algún periodo fundamental, solemos vincularlo, asociarlo solamente a la figura principal, en este caso el presidente Juárez, o lo que ustedes quieran, Lázaro Cárdenas, Franklin Delano Roosevelt, Napoleón, lo que quieran, ¿verdad? Pero siempre se suele olvidar que nunca están solos estos grandes estadistas, están rodeados de equipos, de grandes equipos, en este caso el de Juárez, y además co-gobiernan con figuras fundamentales. Entonces, al lado de Cárdenas, pues estaba, yo qué sé, Lombardo Toledano, al lado de Napoleón estaba Talleyrand, al lado de Santana estaba Valentín Gómez Farías, y por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, al lado de Benito Juárez estaba Sebastián Lerdo de Tejada y el hermano también, Miguel Lerdo de Tejada. Entonces va a ser algo muy, muy interesante, creo yo. O al lado de Lenin estaba Trotsky también, no podía quedarme con las ganas de decirlo. Entonces, pues creo que va a ser de gran interés esta conferencia. Yo le agradezco muchísimo, profesora, que se haya tomado el tiempo de acompañarnos aquí en el Espacio Cultural San Lázaro, y es un honor, como siempre, compartir la mesa con el profesor García Diego, a quien le cedo la palabra, dándoles la bienvenida a todos, y estoy seguro que será una extraordinaria sesión. Bienvenidos todos. Gracias, muy buenas tardes. De verdad, para la Academia Mexicana de la Historia, para mí en lo personal, pero puedo asegurar que para la Academia en su conjunto, todos los que han mostrado interés, disposición en colaborar, están muy contentos de haber firmado un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados, con su secretaria general, la maestra Graciela Báez Ricardes, pero también muy en particular con el espacio cultural, ¿sí?, dirigido por Ismael Carballo, quien me ha cedido la palabra. En efecto, es muy importante tener una colaboración entre la Cámara de Diputados y la Academia Mexicana de la Historia. Hemos iniciado, bueno, de hecho ya el año pasado habíamos tenido una colaboración para los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, pero ahora se ve algo con unos horizontes más amplios, más consistentes. Entonces, este primer ciclo es sobre Juárez. Creo que es la principal efeméride, no solo de este año, sino de muchos años. Pero también tendremos algo sobre
historia del constitucionalismo en México, tomando pues como pretexto, vamos a decirlo así, la Constitución de Cádiz de 1812, o sea, 210 años de historia constitucional en México, para concluir a finales de año noviembre con Ricardo Flores Magón a 100 años de su fallecimiento. Yo lo que tengo que decir, quisiera decir dos cosas, si me permites, Ismael, Antonia, es que primero que todo, un perfil de Antonia Pizuñer muy breve, porque si yo de verdad quisiera pues ser no realista, sino simplemente atenerme a los logros de Antonia Pizuñer, se nos iría más de la mitad del programa. Entonces voy a ser muy sintético. Ella es licenciada, maestra y doctora por la UNAM en Historia, obviamente, máximo nivel del SNI 3, máximo nivel del PRIDE en la UNAM, miembro honorífica de la Academia Mexicana de la Historia, obtuvo, lo menciono porque es relevante para la conferencia de hoy, el premio Gastón García Cantú que entrega el INERV para investigaciones sobre mediados del siglo XIX, el premio Gastón García Cantú 2011 del INERV, repito, y entre sus publicaciones, más que publicaciones, voy a decir sobre qué temas ha publicado. Ella pues rescató el diccionario Orozco y Berra, una obra fundamental para la historiografía mexicana, y tiene trabajos sobre iglesias, sobre Comonfort, personajazo, sobre Lerdo de Tejada. También ha trabajado mucho sobre España, las relaciones España-México durante esos años centrales del siglo XIX, trabajo sobre el general Prim, en fin. Pero creo yo que sobre todo también puede ser un prólogo a Ireneo Paz, las memorias del general Ireneo Paz. En fin, no acabaría yo si sigo mencionando los temas de Antonia Pizuñer, pero para la conferencia de hoy sí puedo decir muy sintéticamente que es una de las grandes especialistas del país en Juárez y sin lugar a dudas la especialista en Lerdo de Tejada. Ahora, ¿qué relevancia tiene Lerdo de Tejada? Bueno, ya algo mencionó Ismael Carballo, el maestro Ismael Carballo. Voy a ser muy sintético. Mi opinión seguramente es diferente a la que pueda tener Tona, la venimos a escuchar a ella, pero yo sí quisiera pues emitir dos opiniones. Uno, estoy convencido de que la historia enseña, de que la historia es maestra de la vida. No puedo decir la maestra de la vida, pero sí es una de las grandes canales de adquirir experiencia ajena, ¿sí? Pero dentro de la historia como maestra de la vida, sin lugar a dudas, Benito Juárez yo creo que es una lección permanente. Es el estadista que más nos enseña. Es el estadista sobre el que más tenemos que reflexionar. De verdad es un ejemplo andante Benito Juárez. Y por último, y aquí tiene que ver con lo que mencionaba el maestro Ismael Carballo, sabemos que Juárez fue muy severo con sus adversarios, con los conservadores, con Maximiliano, todo. Pero también hay que decir que Juárez era muy severo con sus colaboradores, era muy exigente con sus colaboradores, entonces dice mucho que su principal colaborador, al que le confiaba, digamos, los problemas de mayor envergadura, era a Sebastián Lerdo de Tejada. Para mí ese es el máximo elogio que podemos dar, al margen de su obra autónoma, de su actividad política autónoma, ya después de 72, créanme, amigas, amigos, ser el hombre de confianza de Benito Juárez dice mucho, exigía mucho. No le iba a ceder ese puesto, esa confianza a cualquiera. Para mí es un gran elogio en la historiografía mexicana, nada más la palabra Sebastián Lerdo, el gran colaborador de Benito Juárez. Yo con esto, pues, si no hay otra intervención, Yasmín, Ismael, le cedemos la palabra ya a la doctora Pizuñer y a disfrutar y a aprender. ¿Ya me toca? ¿Ya? Gracias. Bueno, tengo que, primero agradezco muchísimo te agradezco muchísimo la invitación a compartir con ustedes en este ciclo conmemorativo de los 150 años del fallecimiento de don Benito. Agradezco mucho también, bueno, desde luego como director
a la Academia de la Historia y como amigo también Javier, y luego al espacio cultural de la Cámara de Diputados. Para mí es un placer, realmente es un honor estar aquí con ustedes y poder hablarles efectivamente de esta mancuerna, este nombre que yo le he puesto a este cogobierno de Juárez y Lerdo. Tengo que decirles que voy a leer el texto por varias razones. Durante toda mi vida académica siempre leía mis textos, me gusta prepararlos y leerlos. Ahora de mayor mucho más porque se me van las cosas y no quisiera irme por las ramas. Entonces me permito pues empezar a leer lo que tengo escrito para ustedes, que lo he hecho con mucho gusto y mucho entusiasmo sobre todo. Bueno, empiezo. Uno de los grandes logros de Benito Juárez como presidente y que aseguró su fama para la posteridad fue la resistencia ante la intervención francesa, la subsiguiente derrota del imperio de Maximiliano y el triunfo de la República. Sin pretender menoscabar la capacidad de don Benito como jefe del Ejecutivo, cabe recordar el mérito de un buen número de personajes, tanto civiles como militares, que lo acompañaron a lo largo de esos años. De entre los civiles destaca para mí Sebastián Lerdo de Tejada, quien tuvo una larga, estrecha y fructífera relación política con Juárez, formando una mancuerna al frente del gobierno tan bien integrada que fue difícil saber quién llevaba la iniciativa. Lerdo ocupó la cartera de Relaciones Exteriores y Gobernación durante los 4 años del llamado gobierno errante, y al restablecerse en la Ciudad de México, ocupó la de Relaciones Exteriores y fue jefe del gabinete durante 3 años más. Es interesante conocer la trayectoria de Sebastián antes de que se integrase al gabinete de Juárez. Y primero que todo, cabe no confundirlo con su hermano Miguel, quien fue otro de los personajes de gran relevancia de la generación de la Reforma y autor de las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, pero quien nunca llegó a ocupar la presidencia y murió en 1861. Sebastián, por su cuenta, nació en Jalapa en 1823. Estudió Derecho en el reconocido Colegio Nacional de San Ildefonso, en la Ciudad de México. Se graduó de bachiller y luego de abogado, y ahí dio varias cátedras. Llegó a ser secretario y finalmente 25 años rector. Fue a través de su destacada actividad en el ramo de la instrucción, perteneciente al Ministerio entonces de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, que Sebastián accedió al aparato judicial. El primer cargo que tuvo en el gobierno fue por nombramiento de Comonfort en junio de 1857, ya como ministro de Relaciones Exteriores. Esta colaboración con Comonfort marcó la trayectoria de Sebastián, sobre todo a raíz del golpe de Estado de diciembre de aquel año, aunque para esa fecha ya no formaba parte del gobierno, pues en septiembre todo el gabinete había renunciado para dejar a Comonfort nombrar uno nuevo al iniciar su periodo constitucional. A Lerdo siempre se le echó en cara el haber sido colaborador y amigo de Comonfort y de pertenecer además al Partido Moderado, lo que él nunca desmintió. Inclusive se le acusó de haber alentado al presidente a desconocer la Carta Magna,
lo cual es evidente que nunca hubiera hecho, dado el espíritu legalista que siempre lo caracterizó. Después de la guerra de reforma, Lerdo volvió a la arena política, ahora como diputado, a mediados de 1861, al tiempo que Juárez iniciaba su primer cuatrienio como presidente electo, en medio de un ambiente muy polarizado. El triunfo sobre los conservadores no había traído la paz. La división entre las distintas facciones liberales hacía cada vez más difícil la gobernabilidad del país y Juárez tuvo que hacer frente a varias crisis ministeriales. La más grave ocurrió en septiembre, cuando 51 diputados pidieron que renunciara y que el presidente de la Suprema Corte, el general González Ortega, asumiera el poder ejecutivo como lo establecía la Constitución. 52 diputados votaron a favor de que se quedara. Si bien Lerdo no firmó ninguno de los dos documentos, probablemente por no comprometerse con ninguna de las dos facciones. Sin embargo, 2 meses después, un asunto ya de política internacional llevó a que Sebastián, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, se enfrentara directamente con Juárez. Esta comisión se negó a ratificar el Tratado White-Zamacona, que trataba de conjurar la intervención inglesa por medio de dar más concesiones a las reclamaciones británicas, que ya eran muchas. Lerdo consideró que las estipulaciones del tratado eran totalmente incompatibles con el honor y la independencia de la República. Zamacona presentó su renuncia y provocó una nueva crisis ministerial. Juárez buscó a varios personajes que pudieran ocupar el Ministerio de Relaciones y de formar un nuevo gabinete, entre ellos al propio Lerdo. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y Sebastián hizo pública la razón por la cual no había aceptado la Cancillería. Señaló: en esos momentos de la República, ante la perspectiva de la guerra, era conveniente que la política permaneciese encerrada dentro de un pequeño círculo que profesaba ideas absolutas de exclusivismo. En esas graves circunstancias, aunque constasen la lealtad, el patriotismo, la aptitud y los principios liberales de una persona, la tacha o la sospecha de que fuera moderado habían de ser un título de exclusión. Se preguntaba Lerdo, ¿era este el medio de procurar la unión de los liberales ante el peligro extranjero? Finalmente, quien ocupó la cartera de Relaciones fue el general Manuel Doblado, al que Juárez tuvo que dar facultades omnímodas. Lerdo se integró finalmente al gobierno juarista en medio de otra grave crisis política en los meses de agosto y septiembre de 1863 en San Luis Potosí, ciudad que se había convertido en la capital provisional del gobierno ante la ocupación de la Ciudad de México por el ejército francés. Allí se establecieron Juárez y su familia, el gabinete y una diputación permanente del Congreso que incluía a Lerdo. La nueva crisis se debió a otra intriga cuyo centro fue Doblado, entonces gobernador de Guanajuato, quien de acuerdo con varios diputados se propuso la renuncia del gabinete y aún del presidente Juárez, acusándolos de demasiada pasividad ante la intervención. Después de un largo y difícil mes, don Benito accedió
a disolver el gabinete y dada la coyuntura política le fue muy difícil formar otro. Doblado acabó por imponerse y formó uno nuevo, encabezado por él como ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación, otra vez con facultades omnímodas. Por su parte, Lerdo aceptó la cartera de Justicia y Fomento. Sin embargo, al cabo de una semana, Doblado se sobrepasó en sus atribuciones, creando una nueva crisis ministerial y Juárez lo obligó a renunciar. Fue entonces cuando Lerdo se hizo cargo de Relaciones Exteriores y Gobernación, cargo que ocupó hasta el final de la intervención y fusilamiento de Maximiliano. En plena sintonía con Juárez, se entregó de lleno a la organización interna del país y a la defensa de su soberanía. Doblado, por su parte, no cesó en su propósito de que Juárez renunciara y a mediados de enero de 1864 le pidió que lo hiciera, aduciendo que era el principal obstáculo para la paz. No puedo dejar de leer la respuesta de Juárez, serena pero contundente. He vuelto a meditar detenidamente sobre mi renuncia como usted se sirve recomendarme, y por más que he apurado mi pobre entendimiento, no alcanzo una razón bastante de la conveniencia de la medida que usted desea. Por el contrario, la veo como un ensayo peligrosísimo que nos pondría en ridículo, que nos traería el desconcierto y la anarquía, y que a mí me cubriría de ignominia porque traicionaba a mi honor y a mi deber, abandonando voluntariamente y en los días más aciagos para la patria el poder que la nación me ha encomendado. Palabras que tendríamos que poner en cualquier cámara. Para ese momento, Juárez y su nuevo gabinete ya se encontraban en el Saltillo, empujados por las fuerzas intervencionistas que iban ocupando gran parte del país. De allí se refugiaron en Monterrey y en Chihuahua y volvieron a Monterrey hasta llegar a confinarse en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, sin nunca salir del país. Durante los 4 años que duró esa peregrinación, en circunstancias físicas y políticas tan difíciles, y mientras las guerrillas nacionales hacían lo que podían, se formó entre los integrantes del gobierno un estrecho vínculo, pues todos estaban convencidos de que por mala que fuese su situación, lo que se necesitaba era, palabras de Lerdo, más tiempo y mucha más constancia. Así lo señaló también José María Iglesias, ministro de Justicia y de Hacienda, en sus célebres revistas históricas. A fines de septiembre de 65 escribió otras palabras memorables. Leo: la situación actual del gobierno es ciertamente comprometida y difícil, y sería puerilidad negarlo. Sus recursos son escasos. La invasión extranjera lo ha arrojado de lugar en lugar hasta el último extremo de la República. Pero la causa de la independencia cuenta todavía con numerosos y decididos defensores. La suerte de las armas, adversa en unas partes, nos sonríe en otras, y la situación del imperio de Maximiliano es cada día más crítica e insostenible. La presente contienda es de aquellas en que se llegará al triunfo definitivo, aun cuando fuese a fuerza de derrotas, bastando la simple prolongación de la lucha para tener plena seguridad de alcanzar ese resultado. Años más tarde, Iglesias se refirió a la convivencia tan íntima
que había caracterizado la vida del gobierno en aquellos años de infortunio. Leo. El señor Juárez, el señor Lerdo y yo hicimos vida de familia durante cerca de 4 años, comiendo siempre en la misma mesa, durmiendo siempre bajo el mismo techo. Diariamente nos reuníamos los tres, ya para tratar en común de los negocios públicos correspondientes a todos los ramos de la administración, ya para las expansiones de la amistad o el solaz de nuestras ocupaciones oficiales. Relaciones tan estrechas nos suministraron oportunidades de sobra para conocernos íntimamente. Por su parte, el propio Lerdo, en sus memorias, que aunque apócrifas, sí parecen recoger su pensamiento, recordó la cercanía que se estableció entre él y don Benito. Cito a Lerdo. En el estío de 1865, el señor Juárez y yo acostumbrábamos a pasear en las ardientes horas de mediodía a la orilla del río, bajo un cortinaje de ramas de sauce que debe existir todavía hoy. El señor Juárez rara vez se sentaba. En el campo o en su habitación andaba lentamente, con las 2 manos metidas en los bolsillos y la barba inclinada sobre el pecho. Sentado yo en un tronco de árbol, don Benito pasaba y repasaba frente a mí, conversando lentamente y consultando con frecuencia el reloj, como temeroso de que el tiempo pasara breve o se alejara lento. Y es que en efecto, ambos personajes llevaban a cuestas la política interna y externa de la República. Crearon así una relación muy compenetrada en el ejercicio del poder, con el propósito de salvar la soberanía nacional a través de una acertada política internacional y la forma republicana de gobierno, tratando de mantener la cohesión dentro del Partido Liberal y superando presiones y defecciones de varios caudillos regionales. No se cuenta con detalles reveladores de la influencia del uno sobre el otro. Juárez, en su extensa correspondencia con su esposo, su yerno Santacilia o su discípulo Matías Romero, nunca se expresó mal de Lerdo. Por su parte, no tuvo una relación familiar cercana a quien escribir íntimamente como lo hizo Juárez, por lo que no tenemos ese tipo de correspondencia tan reveladora. La mayoría de los documentos oficiales, largos y puntuales, iban siempre firmados por Lerdo como ministro, si bien Juárez, como jefe del Ejecutivo, era quien tenía la responsabilidad última de las decisiones. Buen ejemplo del savoir-faire político y de la unión de pensamiento entre ambos personajes es cómo enfrentaron situaciones muy complejas, tanto de carácter interno como internacional. En política interior, destaca el manejo que hicieron del problema de la sucesión presidencial al acercarse el fin del mandato de Juárez en plena guerra de intervención. Aunque la Constitución estipulaba la reelección, las circunstancias hacían imposible convocar a elecciones, por lo que la única opción, también constitucional, era que el presidente de la Suprema Corte asumiera la presidencia. González Ortega, que nominalmente ocupaba este cargo desde 1861 y quien era opositor de don Benito de tiempo atrás, reclamó la silla presidencial desde un año antes. Juárez y Lerdo temían que Ortega se entendiera con las autoridades imperiales y se propusieron impedir que llegara a la presidencia. Sebastián
Conocedor a fondo de la Constitución y maestro en sutilezas legales, señaló a Ortega que su reclamación como presidente de la Suprema Corte, además de haberse anticipado un año, no tenía razón de ser, pues de hecho nunca había ejercido el cargo y le enumeró el porqué. 1. En agosto de 61 había pedido licencia debido a su nombramiento como general en jefe del cuerpo de operaciones por el tiempo que fuera necesario. 2. Si bien en mayo de 62 había sido ratificado como presidente de la Corte por el voto popular, tampoco entonces había ocupado el puesto, pues al ser gobernador de Zacatecas no podía ejercer 2 cargos a la vez. Y 3, aún suponiendo que estos nombramientos fueran válidos, la Suprema Corte había dejado de funcionar en diciembre de 63 debido a la guerra con Francia, por lo que solo existía el cargo de jure y no de facto. Lerdo le aclaró, sin embargo, que a pesar de todo esto, Juárez, haciendo uso de sus amplias facultades, le reconocía a Ortega su carácter de presidente de la Corte de jure. Ortega, quien no tenía la pericia política y menos los conocimientos jurídicos de don Benito y de don Sebastián, pidió licencia como presidente de la Corte y un pasaporte para ir a buscar ayuda bélica para regresar y combatir al ejército francés. Juárez le otorgó el pasaporte y la licencia por tiempo indefinido, pero le señaló que su paso por mar o tierras extranjeras debía ser solo de tránsito. Sin embargo, Ortega se quedó varios meses en Estados Unidos reclutando voluntarios y consiguiendo dinero para, dijo, luchar contra los franceses. Lerdo, por su parte, al enterarse de que Ortega se disponía a regresar a México, envió una circular a los gobernadores instruyéndoles que los militares con licencia de tránsito que habían permanecido en el extranjero por más de 4 años debían de ser encarcelados al ingresar al territorio nacional. La puntilla fueron 2 decretos de Juárez, quien utilizando sus facultades extraordinarias explicó en noviembre de 65 que impedían que Ortega llegara a la presidencia. El primero prorrogaba las funciones del presidente hasta que terminara la intervención y se pudiera elegir un nuevo presidente. Y el segundo ordenaba el arresto y juicio inmediato de Ortega. Tanto Juárez como Lerdo estaban conscientes de las repercusiones de sus drásticas medidas. Don Benito escribió a Santa Silvia que sabía que éstas le traerían disgustos y persecución, pero que él las había dictado porque había cumplido con su deber y había creído prestar un nuevo servicio a su patria y esperaba que la nación aprobaría su determinación. Lerdo, a la vez, acompañó los decretos con otra larga circular explicando puntualmente las razones que tenía el Ejecutivo para actuar como lo hacía, mostrando de nuevo su hábil manejo de las cuestiones jurídicas. González Ortega conoció estos decretos en San Antonio y los calificó de golpe de Estado. Acusación que continuaron haciendo él y sus seguidores hasta la muerte de Juárez y aún después durante la presidencia de Lerdo. Los historiadores se han preguntado si fue decisión de Juárez o de Lerdo el que aquel continuara en el poder. Por lo general ha prevalecido la tendencia de acusar a Lerdo de haber sido el cerebro de tal acción, a pesar de que don Benito siempre se refirió a aquellos decretos como mis decretos. Sea lo que fuere, es evidente que el gobierno republicano sobrevivió
a su más difícil amenaza interna en una prueba prolongada que mostró a Juárez y a Lerdo más estrechamente unidos que nunca. Sin embargo, esta maniobra tuvo graves consecuencias, pues contribuyó a ahondar la división política entre los liberales, lo que impidió en gran medida los planes de reconstrucción que se propuso el gobierno juarista al triunfo de la República. El otro ejemplo del funcionamiento de la mancuerna que nos ocupa tuvo lugar al reinstalarse este gobierno en la Ciudad de México y proponerse recobrar la vida constitucional por medio de elecciones que renovaran los tres poderes del Estado. En la convocatoria de agosto del 67, a la que tan puntualmente se refirió el doctor Lira en su conferencia la semana pasada, quedó incluido el programa político que Juárez y Lerdo consideraban necesario para emprender la reconstrucción del país y la consolidación del Estado. Ello incluía 5 reformas a la Constitución y algunos cambios a la ley electoral. La Carta Magna había estado en vigor solo durante escasos periodos, tiempos suficientes, sin embargo, para comprobar lo difícil que era gobernar con ella, ya que el Ejecutivo quedaba muy supeditado al Legislativo, que se apoyaba además en fuertes poderes regionales e impedía a menudo que se tomaran medidas a nivel nacional. Las propuestas de reforma que también explicó el doctor Lira fueron 5, las menciono rápidamente por aquellos que no oyeron la conferencia: restablecer el Senado y así equilibrar el poder legislativo, que era solo unicameral, imponer el veto del Ejecutivo sobre proyectos de ley emitidos por el Legislativo, autorizar a los ministros a contestar en comunicaciones escritas las preguntas del Congreso sin tener que ir, limitar las facultades de la Comisión Permanente para convocar a sesiones extraordinarias y variar la forma en que el presidente podía ser sustituido en ausencia también del presidente de la Corte de Justicia. Lo más grave de esta propuesta fue que se pedía a los ciudadanos que en la boleta de las elecciones primarias expresaran si autorizaban al próximo Congreso a reformar la Constitución, cuando el artículo 127 de la misma Constitución establecía que ello era solo decisión del Congreso. Los cambios a la ley electoral también fueron de gran impacto. Se anulaba el requisito de vecindad para ser reelecto diputado. Los miembros del clero y los funcionarios públicos podrían ser elegidos y las personas que habían colaborado con el imperio podrían votar según el caso de quien se tratara. Sabiendo que la Constitución era prácticamente sacrosanta, Lerdo acompañó la convocatoria con una circular explicando las razones por las que se disponían estos puntos. Se detuvo en cada una de las 5 reformas, señalando el por qué el gobierno las consideraba todas importantes y necesarias. En cuanto a la apelación directa a los ciudadanos o plebiscito, señaló que en última instancia la voluntad nacional residía en el pueblo y que si bien en tiempos ordinarios lo prudente hubiera sido acudir a los medios de reforma establecidos en la Constitución, viviendo ahora en tiempos extraordinarios, esos medios serían lentos, tardíos e inoportunos. Respecto a la anulación del requisito de vecindad, ya que los miembros del clero pudieran ser votados, comentó que no era justo privar a todos ellos de su derecho ciudadano.
Las explicaciones del ministro no convencieron a la opinión pública, que acusó al Ejecutivo de atentar contra la Constitución. Al correr la voz de que las disposiciones eran obra de Lerdo, Juárez publicó un manifiesto en el que aseguró que las reformas eran la expresión de sus más íntimas convicciones, eran el resultado de una detenida meditación sobre los hechos pasados por la experiencia de algunos años de gobierno y por los ejemplos de la historia del país y de otras repúblicas. En medio de la plena libertad de expresión imperante, presidente y ministro se enfrentaron a una violenta reacción de la prensa y empezó a circular una gran cantidad de periódicos que repudiaron las disposiciones del gobierno, comentando que lo que proponía, si no era un golpe de Estado, mucho se le parecía. Era un golpe que había cubierto de sombras el horizonte despejado de la República de Ser. El 8 de diciembre, Juárez, ya como presidente electo, retiró finalmente la forma del plebiscito sabiamente. Mientras tanto, Lerdo fue elegido diputado. Sin embargo, al invitarlo Juárez a que siguiera formando parte de su gabinete, tuvo que pedir licencia y la mayoría del Congreso estuvo renuente a concedérsela. Lo acusaban de ser el genio maléfico del gobierno y de haber querido socavar los fundamentos constitucionales de la República. Pero al cabo de un mes, la licencia le fue concedida. Para ese momento, Lerdo había sido electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tuvo igualmente que pedir licencia para quedarse en el gabinete. Ello indica lo cercano o lo indispensable, según se quiera ver, que era para Juárez. La Corte se resistió aún más a dar el permiso requerido, por lo que Sebastián no pudo ocupar de facto el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y por ende el de jefe del gabinete hasta el mes de septiembre. En lo que se refiere al manejo de las relaciones exteriores, es importante señalar que la mancuerna formada por Juárez y Lerdo dependió en gran medida de la presencia y ayuda de Matías Romero, plenipotenciario en Washington durante la intervención francesa. La legación a su mando fue esencial durante aquellos 4 años, ya que era el centro al que llegaba y del que salía por tierra o por mar toda la correspondencia del gobierno errante, ya fuera de carácter diplomático o interno, único medio para estar comunicado con el resto del país no ocupado por el invasor. El papel desempeñado por Romero fue fundamental en las relaciones con Estados Unidos, al mostrar su enorme habilidad diplomática para ir modificando la postura del gobierno errante según cambiaban las circunstancias políticas en México y Estados Unidos, sin llegar nunca a que el gobierno norteamericano desconociera a la República. En la correspondencia de la legación, que él mismo compiló y que suma tomos y tomos, se puede constatar la diferencia de las cartas intercambiadas entre Juárez y Romero y las de este con Lerdo. Las primeras fueron siempre de mayor cercanía y confianza. Después de todo, Matías Romero era discípulo de Juárez. Siempre fueron de carácter oficial, como las que intercambió con Lerdo, que aunque constantes, extensas y puntuales, tuvieron siempre carácter más burocrático. También relacionada con esta notable labor diplomática del gobierno o de la mancuerna, hay que tener en cuenta la desarrollada por Jesús Terán
como agente confidencial de la República en Europa durante 1800 y 1865, cuya misión era procurar que las potencias europeas no reconocieran al imperio de Maximiliano. Si bien fracasó en su empeño y murió en aquel continente después de ir y venir por las diferentes cortes europeas para entrevistarse con los encargados de la política exterior, Terán señaló a Lerdo y a Juárez la política que debería seguir el gobierno al triunfo de la República. Debía manifestar a las potencias europeas que al reconocer al gobierno de Maximiliano habían dado por terminados los antiguos tratados firmados con la República, por lo que el gobierno mexicano no establecería relaciones si no era mediante la firma de nuevos tratados y mediante la solicitud de las propias Cortes Europeas. Dicha recomendación, más la vieja tesis de Lerdo de considerar como un sagrado deber del gobierno constitucional el salvar siempre la integridad e independencia del territorio nacional, se convirtieron en los principios de la política exterior, no solo de la República restaurada, sino del Porfiriato, conocidos como doctrina Juárez. Me salto la última. Pasamos ahora a la ruptura de esta notable mancuerna. Cabe señalar que los años transcurridos desde la convocatoria a elecciones de 1867 fueron de gran agitación política y social. Para controlarla, Juárez se había visto precisado a pedir facultades extraordinarias y Lerdo, como jefe del gabinete, había tenido que presentarse en diversas ocasiones ante el Congreso para explicar por qué eran necesarias y a insistir en que el gobierno estaba decidido a hacer prevalecer el imperio de la ley ante cualquier pronunciamiento que buscaba derrocar la autoridad legal. La prensa satírica, básicamente porfirista, se ensañó tanto con Lerdo como con el presidente, a quien se hacía aparecer como un títere en manos de su ministro. Y es que seguía siendo virtualmente imposible distinguir a ambos personajes en sus papeles individuales. La escisión de la mancuerna era algo tenido por imposible, como bien lo expresó Justo Sierra al decir: tanto así parecían ensimismados en propósitos estos dos hombres. Y sin embargo, llegó el momento en que se dio la escisión. Lerdo presentó su renuncia formal en enero de 1871 con una carta personal a Juárez en la que refiriéndose a lo que decían los periódicos de que había permanecido el ministerio solo por interés particular, comentó a Juárez que al haberlo tratado diariamente por más de 7 años, nada tendría él que agregar al juicio que el presidente se hubiera formado de su persona en tan dilatado tiempo. Juárez le respondió que nadie como él conocía el desprendimiento y lealtad con que Lerdo había procedido en el servicio público y que nunca había podido suponer que hubiera permanecido en el ministerio por algún interés particular. Le aceptaba la renuncia, dijo, porque veía que su resolución era invariable y no le quedaba más que darle las gracias más expresivas por la buena voluntad, acierto y abnegación con que le había ayudado a sostener en su puesto la libertad y la independencia nacional en aquellos días más aciagos de la patria. Al día siguiente de haber sido aceptada su renuncia,
Lerdo reasumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que se desató una feroz campaña electoral en la prensa juarista, lerdista y porfirista. El debate se centró en la pregunta de quién era el culpable de la pésima situación en que se encontraba el país, Juárez o Lerdo. Para algunos periódicos la culpa era compartida. La situación en que se vivía era el resultado necesario de la política enervante desarrollada por el gabinete Lerdo y plenamente autorizada por don Benito, el presidente perpetuo, a quien había no ya usado, sino claramente abusado de la reconocida bondad y de la proverbial tolerancia del pueblo de México. Para otros, Lerdo había sido el alma del ministerio y ahora había que preocuparse para ver cómo sería el nuevo gobierno juarista, ya que, comillas, en política una falta era tal vez peor aún que un crimen, y que ahora iría aún más mal dirigida la nave del Estado con un ministerio tonto que con un ministerio maquiavélico. El siglo XIX apoyó abiertamente la candidatura de Lerdo por su capacidad, sus antecedentes, los servicios que había prestado a la nación y a las instituciones republicanas, las virtudes públicas de que había dado prueba tantas veces, a su energía y el conocimiento que tenía de los hombres y del país. Lerdo, sostuvo el periódico, había sido el alma de la política gubernamental durante los últimos 3 años, cuando no el iniciador, el ejecutor infatigable de todo como alma y brazo del gobierno. Con él había empezado a arraigar el principio de autoridad en la política, única manera de que las instituciones se consolidaran y se hicieran efectivos los principios de libertad y orden. Habiendo pasado el tiempo en que dominaban las necesidades políticas, había que pensar ahora en las administrativas. Palabras que recuerdan el principio porfirista y de hecho lerdista de poca política y mucha administración. El resultado de esta reñida campaña electoral dio de nuevo el triunfo a Juárez, al tiempo que Lerdo siguió siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fue debido a este cargo que finalmente accedió a la tan codiciada presidencia a la muerte de don Benito. Irónicamente, se encontró, se encontró a lo largo de su corta presidencia prácticamente en los zapatos de su antiguo jefe. La generación que le venía pisando los talones, la porfirista, le presentó mayor oposición que la mantenida contra su antecesor. Al igual que este en su día, don Sebastián pretendió reelegirse, considerándose el único capaz de enderezar al país. También como aquel se enfrentó a un compañero del gabinete errante del tiempo de la lucha contra la intervención, Iglesias, quien a su vez pensó que era su turno de ocupar la silla presidencial y convertir en realidad los planes de reconstrucción que se habían propuesto al triunfo de la República. Finalmente, fue una nueva rebelión porfirista la que acabó con el gobierno de Lerdo, quien, derrotado, se desterró en Nueva York, donde murió 13 años después. Gran diferencia entre este fin y el de don Benito, a quien, ya siendo benemérito de la patria, se le acabó la vida, agotado, tras combatir la rebelión porfirista y sobreponerse a la férrea oposición de su activo e indispensable colaborador, don Sebastián Lerdo de Tejada. Muchas gracias.
Adelante, profesor. Sí, voy a tomar la palabra, Ismael, porque me tengo que retirar a esta mesa Sí. sobre Antonio Latorre. Bueno, primero que todo, a mí me encantó la conferencia, creo que es un texto espléndido. Lo resumo así, seguro muchos van a aprender, bueno, yo aprendí mucho, pero tengo dos observaciones, Tona. Una no tiene que ver con Lerdo ni con Juárez, sino con Manuel Doblado. La imagen que nos presentas de Doblado, pues le deja un perfil, digamos, criticable para la historia nacional, pero los grandes personajes siempre tienen claroscuros y Doblado un año antes había logrado, pues, hecho grandes avances diplomáticos en beneficio del país, al grado de que los tratados de la soledad luego se apellidaron como él. No sé qué opines. Y segundo, y con esto me retiro, a mí me sorprende, me admira esta similitud de proyecto, esta colaboración entre Lerdo y Juárez, habiendo tan grandes diferencias sociales entre ellos. Uno procedente de Oaxaca, zona indígena, con muchas dificultades económicas, y Lerdo, bueno, no podemos decir que era un hombre rico, pero sí pertenecía a una clase media ilustrada, con antecedentes incluso, pues Tona dijo que moderados, por lo menos habría que decir eso. Pero en fin, yo voy a tener que retirarme, Tona. Me encantó, de verdad, te agradecemos muchísimo esta lectura y ya sabes que la Academia Mexicana de la Historia está orgullosa de su miembro honorífico, Antonia Pisuñar. Muchas gracias. Ya hablaremos un día sobre Doblado también. Bueno, proponemos una conferencia para pronto. Gracias. Bueno, me despido, Tona. Gracias, por favor. Javier. Muchas Hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Saludos. Gracias. Gracias, profesor. No sé si quisiera hacer un comentario, profesora. Sí, bueno, sí, de los dos voy a comentar. Yo estoy escribiendo una biografía muy grande, muy detallada de Comonfort, porque creo que hace falta realmente. Silvestre Villegas se ha distinguido mucho en sus estudios sobre Comonfort, pero yo he decidido o pienso que es un personaje que hay que rescatar, no hay que explicar, como decía el doctor O'Gorman, siempre nos dijo que la historia, en lo que consistía la historia era explicar a los personajes, y eso es lo que estoy haciendo. Y entonces me ha dado tiempo pues también de ver muchos documentos de Doblado, cuando también los vi o los he visto con motivo de mi estudio del general Prim, en las relaciones México-España y con la intervención, y he escrito mucho sobre el juego que jugó Doblado, en el fondo bastante contra Juárez, queriendo hacer quedar mal a Juárez, y he comprobado a través de documentos que aquel que escribió los acuerdos de la soledad y que le presentó a Prim fue Jesús Terán. O sea, que esta figura de Doblado es otra vez, no hay ninguna biografía detallada que se haya metido a estudiar a Manuel Doblado. Es un figurón, hay alguien que lo tiene que hacer, además estuvo mucho más presente en la política mexicana que Comonfort, porque pues, Comonfort fue un presidente muy importante en la revolución de Ayutla, su presidencia, luego el golpe de Estado y luego su regreso a México, en fin. Pero Doblado es un personaje mucho más central, aunque bueno, Comonfort, como siempre he dicho yo, durante la presidencia de Comonfort se redactó la Constitución del 57, eso es una aportación enorme al devenir histórico de México. Entonces, esto del Doblado, pues sí fue muy doblado. Y en cuanto a la diferencia social de Juárez y Lerdo, es evidente. Yo en una semblanza de Lerdo, este libro
coordinó el doctor Fowler, y hice una pequeña semblanza de Lerdo, y acabo explicando cómo se entiende esta colaboración, cómo funcionó esta mancuerna entre estos dos personajes. Realmente el origen indígena más prudente, más acostumbrado a aguantar mal estrato de Lerdo, fue, en el fondo, fue positivo para esta mancuerna, porque por otro lado, parece que Sebastián Lerdo era muy impertinente, muy seguro del mismo, de venir efectivamente de una clase criolla, y la conjunción de las dos maneras de ser dio resultado. Y en el fondo también cuando uno lo ve, claro que va a estar la presión porfirista cada vez más sobre Lerdo. Lerdo no tuvo éxito tampoco en sus años como presidente. O sea que a Lerdo le hizo falta Juárez y a Juárez le hacía falta Lerdo. Esto que quise explicar de que Lerdo le eligen diputado, pero no, Juárez quiere que esté en su gabinete, pero lo eligen diputado, pero Juárez quiere que se vaya con él. Luego le eligen presidente de la República y Juárez quiere que se vaya con él. Entonces, o sea, dentro de todo este malestar que caracterizó a la República restaurada e impidió la reconstrucción de la República, pues es evidente que la mancuerna logró que salieran adelante lo que pudieron salir adelante. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, profesora Pi. A mí, yo quisiera preguntarle, o sí, pedirle algún comentario adicional sobre la centralidad que tuvieron el puesto de secretario de Relaciones Exteriores en este periodo. Que yo creo que hay momentos en los que en la historia nacional hay veces que el Ministerio del Interior, por ejemplo, las secretarías de gobernación, tal vez esto fue sobre todo durante el siglo XX, tenían mucha más relevancia. Después, como sabemos todos, en el último tramo del siglo XX, o fundamentalmente a partir de los 80, las secretarías de Hacienda tenían una relevancia muy importante, pero me parece muy interesante el hecho de que en este periodo de la reforma, de la intervención, de la restauración de la República, los ministerios de Relaciones Exteriores tienen una gran relevancia. ¿Qué podría usted añadir a este respecto, profesora? Bueno, es que realmente a mediados del siglo XIX se dio una primera globalización, ¿no? Y entonces estar metido en el mundo significaba que tenías que tener una política exterior, pues, importante, y gente que supiera lo que pasaba en el exterior, no aislarte, no te podías quedar encerrado. Todas estas personalidades que ocuparon tanto la presidencia del grupo de la Reforma, como pues eran gente preparada que hablaba, no hablaba, leía en inglés, leía francés, estaba al tanto de lo que pasaba en el mundo. Y México, pues su independencia era muy reciente y se quería afirmar como nación mexicana. Entonces, en el concierto de las naciones es evidente que se tenía que afirmar, pero aparte estaban las naciones europeas y Estados Unidos estaban al acecho también de la riqueza de México, ¿no? Todo este mito de que, y bueno, mito y no mito, realmente, pues México tenía las minas de plata, ¿no? Entonces todo esto conllevó el tener gente preparada ante el ministerio. Hay que aclarar que cuando México se independizó, el primer ministerio que se organizaron 4 ministerios. El primero que se organizó se llamó de Relaciones Interiores y Exteriores. Y luego ya se hizo a la larga, el Ministerio de Gobernación se hizo cuando Santana fue el que nombró el primer Ministerio de Gobernación. Entonces eran exteriores e interiores. Pero ya justo Santana con Alamán hay un Ministerio de Relaciones Exteriores que ocupa él, y luego el Ministerio
de gobernación. Y a partir de ahí ya todo el tiempo. Y se juntan los dos justamente cuando la intervención, porque no hay suficiente gente en el gabinete errante. Por eso gobernación y relaciones exteriores y luego justicia y fomento. O sea, de 7 u 8 ministerios quedan 4, porque el gobierno errante pues no hay más capacidad para pagar ni gente que se vaya en esta peregrinación. Pero entonces sí, es muy importante relaciones exteriores. Sí, yo recuerdo que Molina Enríquez, Andrés Molina Enríquez en Juárez y la Reforma decía que para suceder a Juárez solamente, dada la estatura que tenía Juárez en el plano interior, digámoslo así, solamente iba a ser capaz de sustituirlo a alguien que hubiera tenido una relevancia enfrentando a un enemigo extranjero, a un enemigo externo. Y ahí aparece la figura de Porfirio Díaz, según Molina Enríquez. Así explica ese tránsito, esa transición. Sí. Porfirio Díaz. Sí, eso dice Molina Enríquez. Digamos que la siguiente figura que iba a poder sustituir a Benito Juárez tenía que ser alguien que se enfrentó con el extranjero. Bueno, Porfirio Díaz se trabajó como general en las fuerzas militares, ¿no? Sí. Sí, a eso sí, claro, a eso se refería. A eso sí, porque realmente el que se enfrentó diplomáticamente y decidió, pero también yo lo que he querido demostrar en mi conferencia, que sí, Juárez y Lerdo, pero en política exterior, si no llega a ser Matías Romero Sí, en claro, Washington, Matías Romero es un figurón también, y luego Jesús Terán en Europa. Entonces sí, realmente es importantísima en ese momento la política exterior. La política exterior. Claro, muy bien, profesora. No sé si haya alguien, Yasmín, los compañeros de Ángel. Ángel tiene también una pregunta. Adelante, Ángel. Hola, doctora. Pues en verdad, un orgullo tenerla en el espacio cultural. Y quería hacerle como constituir dos preguntas. ¿Sí? A mí me parece muy interesante que el presidente Juárez y Lerdo de Tejada hayan pasado los dos por los 3 poderes, es decir, pasaron por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial. Claro. Si bien o mal, Juárez no intervino tanto en la Cámara del Congreso, pues su permanencia fue importante porque de ahí regresa a Oaxaca como gobernador. Ajá. Y Lerdo ingresa efectivamente como diputado. Ese es ¿cree que este es un proceso formativo o cómo habrá influido? Porque en realidad eso es un caso excepcional, ¿no? En un solo individuo participar en los 3 poderes. Y estamos hablando de 2 que son consecutivos y son parte de la generación de la Reforma. Quisiera su reflexión. Sí, creo que tienes toda la razón, porque eso quiere decir que conocían los 3 poderes, sabían las limitaciones de cada uno y el límite al que podía llegar cada uno, ¿no? Realmente los dos, tanto Juárez como Lerdo, tuvieron poca importancia, como dices, en la carrera de diputado, ¿no? Porque Juárez lo fue cuando la guerra del 47, ahí fue muy importante, ¿no? Sus decisiones, sus votos. Y luego, o sea, en 1847. Y luego justo Sebastián en el 61. Y ello también creo que es importante porque se dieron cuenta, algo que yo dije en mi conferencia, de la fuerza que tenía el legislativo, tanto antes de la Constitución del 57, pero más todavía exagerado con la Constitución del 57, y cómo el Ejecutivo no tenía la fuerza para dirigir, para ejecutar, ¿no?
Entonces sí creo, y luego pues la Suprema Corte de Justicia conllevaba el conocer los códigos y todo el derecho, ¿no? Y conocerse la Constitución a dedillo, que es lo que demostró Lerdo y Juárez también, ¿no? Entonces yo sí creo que esta reflexión tuya de constatar que fueron, yo creo que los únicos, ¿no? Que estuvieron en los tres cargos. Tienes toda la razón. Muy buena reflexión. Sí, efectivamente, yo no he localizado a nadie más, ¿no? 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 Son los dos prohombres, diría, en ese lenguaje cuidadoso, ¿no? Que han transitado por los tres poderes de la Unión, ¿no? Sí. Ya constituidos y efectivamente. Y la segunda pregunta, yo siempre me ha dado vueltas la cabeza sobre la promoción esta del restablecimiento del Senado en la elección, una vez del triunfo de la República, pero también me imagino en algún momento que la circular que firma Sebastián, pues evidentemente era la pluma que a lo mejor estaba detrás de la iniciativa, y bueno, efectivamente la reforma sucede con Lerdo de Tejada. Yo creo ¿Sí? particularmente que pues Lerdo de Tejada también ocupaba un espacio muy importante de cómo el Ejecutivo busca, ¿no? Reformar la Constitución en pro de tener un orden jurídico mayor, ¿no? Y también un proceso de negociación más amplio. Pues claro, abrir al Senado implicaba tener un conjunto de actores políticos y darle salida a sus fuerzas expresadas en una Cámara, ¿no? Sí, claro, claro, es que el otro día el doctor Lira lo explicó muy bien cómo este Congreso unicameral de la Constitución del 57 era como una asamblea, ¿no? Ellos realmente hacían lo que querían y justamente cuando Lerdo no pudo colaborar con Juárez es porque había un sistema semiparlamentario y en el legislativo estuvieron en contra de que entrara algún moderado, como la Fragua o como, no sé, el mismo Terán, ¿no? En fin, no estuvieron de acuerdo y Lerdo pues dijo, bueno, sí, no quieren la gente con la que yo quiero colaborar o puedo colaborar, pues lo dejo, ¿no? Entonces sí tenía esta cámara, unicámara, tenía un poder mucho más grande que el Ejecutivo. Entonces había que poner también el Senado. Y bueno, Juárez hizo todo lo posible, justo antes de morirse lo había vuelto a decir. Y el que lo pudo hacer finalmente fue Lerdo de Tejada, que junto con la constitucionalización de las leyes de reforma son las dos grandes cosas que pudo hacer siendo presidente, que ya con eso nos basta, ¿no? Muchísimo. Muy bien, muchas gracias, profesora. Yasmín, no sé si haya preguntas por parte del público en Facebook o en redes. Ya estamos aquí leyendo algunas de las preguntas de nuestro público. Sergio Reaeza le pide, doctora, que si podría mencionar sobre el episodio en el que don Sebastián, posterior a la caída del imperio, solicita a nombre de Austria se le entregue el cuerpo de Maximiliano y don Sebastián solicita que demuestre su personalidad jurídica para ello, algo que no traía consigo, y el hecho de que tuviera que regresar el almirante a Europa y volver con ella, obviamente dirigido a don Benito Juárez como presidente. ¿Y qué quiere que le comente? Sobre el acontecimiento de la solicitud de don Sebastián al pedir a nombre de Austria se le regrese el cuerpo de Maximiliano. Que si estuvo dispuesto o no. Así es. Pues bueno, sí estuvo dispuesto, ¿no? Finalmente, yo realmente no puedo contestar esto porque ya no estudié, no he analizado lo que pasó después. Justamente algo que me salté de mi conferencia es cómo esta mancuerna de gobierno estuvo de acuerdo otra vez tan contundentemente en que había que
fusilar a Maximiliano, ¿no? En eso sí, pero después todo lo que se ha escrito, lo que conllevó el mandar el cuerpo, el embalsamiento y todo esto, cómo lo trataron, esto realmente no lo puedo contestar bien, no quiero decir algo que no conozco. Bien, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Sergio Naime, que la felicita por la conferencia y pregunta que qué tan cierto es que Manuel Doblado, al igual que Gonzalo Ortega, quisieron ser presidentes de la República. Bueno, pues sí. Sí, los dos. El que lo tuvo más cerca fue González Ortega como presidente de la Suprema Corte, que si se moría Juárez o justo en la intervención en aquel momento en que no se podían hacer elecciones, le hubiera tocado a él. O Doblado, en el fondo, siempre quiso hacer caer a Juárez y seguramente con la intención de él quedarse, porque además yo que he leído justamente hablando de Comonfort y de toda la relación entre todos estos diputados antijuaristas, realmente usted es el hombre de la situación, Doblado. Realmente Doblado tenía una cantidad de gente que lo apoyaba y que estaba dispuesta a hacer caer a Juárez impresionante. O sea que sí, los dos quisieron ser presidente. El uno estaba más cerquita, pero tampoco lo pudo hacer porque Juárez, pues Oledo y Juárez se las arreglaron para impedirlo con González Ortega. Y del otro punto de vista, el colmillo político de Juárez, que no tenía tampoco Doblado, no lo permitió salir adelante y que ninguno de los dos lo hicieran renunciar, ¿no? Pero sí, los dos quisieron ser presidentes. Doctora, pues muchas gracias por la conferencia, gracias al público por sus preguntas, sus felicitaciones también. No sé si Ismael, el maestro Ismael, Ángel, Verónica, alguien de los que están en el Zoom quisiera hacer algún comentario para cerrar nuestra sesión de esta tarde. Muchas gracias. Yo nada más felicitar a la profesora Antonia Pi. Disfrutamos muchísimo su conferencia. Fue un deleite escucharla. Muchísimas felicidades y gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues solamente pues también reiterar la felicitación de nuestra compañera Verónica y agradecer también a Ángel Limón, que es el que coordina el Seminario de Historia Política y Parlamentarismo del Espacio Cultural San Lázaro, y agradecerle nuevamente, doctora, su participación. Por nuestra parte sería todo, Yasmín. Bien, pues a nosotros también no nos resta más que agradecerle a nuestro público haber estado en esta sesión, dándole continuidad a nuestro ciclo de conferencias. Y pues no nos queremos ir sin recordarles también que aquí nos encontraremos la próxima semana para continuar en estas tardes dedicadas a Benito Juárez. Recuerden que para el 1 de agosto vamos a tener la participación del doctor Vicente Quirarte con una sesión titulada La ciudad y el héroe. Así que pues los esperamos la próxima semana aquí en la Academia Mexicana de la Historia. Agradecemos a nuestro público que estuvo atento también en la transmisión del Espacio Cultural San Lázaro y a nuestro público de la Academia Mexicana de la Historia. Que tengan muy buena tarde. Hasta